Sí, hola, buenos días. Bueno, comenzamos las jornadas de diseño y tengo el placer de presentaros a un compañero de trabajo, que es Fernando Batista. Estuvimos trabajando en la sección de infografía del diario El Correo para el grupo Vocento y ahora nos lo hemos traído de Washington, de National Geographic, y os va a dar una charla sobre cómo es un día a día, cómo es su trabajo dentro del mundo de una revista de gran tirada como es National Geographic. Le paso la palabra a Fernando Batista. Gracias. Hola, ¿me escucháis? Sí. Es un placer estar aquí con vosotros. Soy de Bilbao, llevo trabajando en National Geographic desde el año 2007. Y bueno, yo estudié Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y pues hace ya más de 30 años estaba sentado como vosotros en un auditorio y al final estoy trabajando en National Geographic, ¿no? Estudié pintura y dibujo y luego ya por circunstancias de la vida pues he acabado donde estoy, ¿no? Entonces os voy a explicar un poco mi trayectoria, cómo trabajo en National Geographic, cómo trabajé en el periódico El Correo y cómo entiendo la infografía, ¿no? Que al final mi trabajo es contar historias visualmente, ¿no? Intentar simplificar cosas complicadas y explicarlas con gráficos, ¿no? Bueno, yo creo que el lenguaje de la infografía forma parte de nuestra cultura. O sea, todo es visual. Si vosotros compráis un mueble de IKEA, os vais a encontrar las instrucciones con ilustraciones. Si compráis una cámara, un teléfono, o bueno, esto nos encontramos en Dinamarca, en un parking a la noche, como para saber dónde has aparcado tu coche lo tienes con letras y lo tienes con logotipos de animales, ¿no? La gente es más fácil recordar quizás, no sé, un elefante que una letra, ¿no? O te puedes encontrar, incluso esto, un avión de las líneas sudafricanas que lo que han hecho es como una especie de gráfico, ¿no? Explicando dónde está el capitán, dónde están las puertas, los depósitos. Y luego cuando entras dentro del avión te puedes encontrar toda la explicación de cómo usar una mascarilla o, ¿no? En caso de accidente, ¿no? Aunque también te puedes encontrar casos tremendos como este de American Airlines, ¿no? Que realmente es un gráfico pues, que yo creo que es difícil de leer, ¿no? Y es difícil también encontrarte este hombrecillo saltando, ¿no? O te puedes encontrar a Netanyahu pues, con este tipo de gráficos, ¿no? Es decir, dentro de la infografía hay como muchas opciones, ¿no? No todas buenas. Y te puedes encontrar a Sheldon de Big Bang Theory con un gráfico sobre el espectro magnético, ¿no? O sea, ya cumple también una función hasta estética, ¿no? Pero bueno, mi primer contacto con la infografía yo creo que fue con las maquetas de Star Wars. Cuando yo tendría unos 10 años, yo hacía maquetas y no sabía hablar inglés, pero las montaba usando este tipo de diagramas, ¿no? Y aquí tenéis algunas de mis maquetas cuando yo era chaval. Y luego seguí haciendo maquetas, es decir, siempre he estado dibujando y esculpiendo, ¿no? Este es un ET, vi la película y lo hice con barro. Y aquí tenéis algunos de mis dibujos cuando era chaval, ¿no? Mi ilusión era trabajar haciendo cómics o trabajar en los efectos especiales de las películas. Ahí veis mi primer cómic, ¿Para qué?, que es una especie como de remake de Frankenstein. Y aprendí anatomía dibujando a Tarzán y diferentes personajes de cómic, ¿no? Después empecé a hacer bellas artes, ahí veis algunos de los cuadros que hice, pero seguí esculpiendo, ¿no? Y creando personajes. Este es un personaje que hicimos con un amigo para hacer una animación en stop motion, fotograma a fotograma. Entonces estaba articulado y para hacer un segundo lo disparábamos 12 fotografías y luego las animábamos, ¿no? Esto lo hicimos con unos 16, 17 años. Y bueno, estos son personajes que he seguido haciendo en mi tiempo libre. Y ya en el año 1993 empecé a trabajar en el periódico El Correo. Entonces yo llegué al periódico pues un poco como un paracaidista, ¿no? No tenía mucha idea de lo que era la infografía, ¿no? Sí sabía dibujar, pero... Entonces ahí tenéis uno de mis primeros gráficos, que no es que sea muy bueno, la verdad, pero bueno, es del año 93 y es sobre el fracaso escolar en Euskadi, ¿no? Entonces en aquellos tiempos
se hacían este tipo de cosas, ¿no? Eran gráficos como ilustrados, una tabla que eran unos simples datos, le ponías algún tipo de ilustración. Aquí la verdad es que no fue muy brillante, ¿no? Pero... Y luego pues seguimos haciendo gráficos, ¿no? Y en aquellos tiempos los gráficos se hacían con ordenador. Usábamos Macintosh y se usaba el Freehand y todo se hacía con ordenador. Incluso las fotografías, si hacías algo, pues no sé, del Papa o de cualquier persona, lo copiábamos, ¿no? Y en muchos casos cuando dibujabas algo, primero lo dibujabas con lapicero, lo escaneabas y lo calcabas con ordenador, ¿no? Y llegó un momento que yo empecé a pensar, bueno, si es que quizás el dibujo a mano es más bonito, tiene más matices, tiene más calidez que el ordenador, ¿no? Y empecé a hacer dibujos a mano. Este es un gráfico de un atentado. La verdad es que fue una época dura. Cuando había atentados, pues tenías que hacerlos pues, en el día y era la noticia del día, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero también los hacíamos a mano, ¿no? Esto sobre la guerra también. Pero bueno, estos años lo que hice fue aprender la parte periodística, que es un gráfico, cómo contar una historia visualmente, y fue una etapa bonita, 14 años, ¿no? Este es sobre el zulo de Saddam Hussein, y bueno, pues en este caso, pues como siempre, como nos pasaba con las noticias internacionales, al día siguiente tú veías todos los periódicos y veías que había como 5 o 6 zulos diferentes, ¿no? Cada uno lo interpretaba de una manera, ¿no? Eso es una de las cosas que a veces pasa con el periodismo, ¿no? Que esa inmediatez hace pues, que la precisión no sea muy grande, ¿no? Y siempre he seguido haciendo ilustraciones. Tuve la suerte de que en el correo también nos dejaban hacer ilustraciones, ¿no? Había un suplemento cultural. Y esta es una ilustración que hice pues, en el año 95-96 sobre Malraux, ¿no? Y esta es otra ilustración con acuarela. Entonces, siempre he sido un poco inquieto, ¿no? Quiero decir, que siempre he intentado experimentar con la parte plástica, ¿no? Estábamos muy enfocados a temas locales. Este es sobre los molinos, unos molinos eólicos que iban a colocar en la costa. Y llegó un día que dije, bueno, ¿por qué no hago algo con una escultura, ¿no? Y me plantearon un gráfico sobre calamares gigantes que habían encontrado cerca de Gijón. Y dije, hombre, puedo dibujarlo, pero la verdad es que hacer una escultura de un calamar gigante puede ser divertido, ¿no? Total, que cogí unos alambres, plastilina, e hice mi primera escultura para un gráfico, ¿no? Y a la gente le gustó y le sorprendió la técnica, ¿no? Y a la vez, en paralelo, seguí haciendo gráficos, y no solo gráficos que la redacción me planteaba, sino gráficos que a mí se me ocurrían, ¿no? Este, por ejemplo, fue cuando se estrenó la película de King Kong, dije, bueno, podemos hacer las fotos, colocar las fotos promocionales, o podemos ir un poquito más lejos e intentar explicar cómo se hizo la primera película de King Kong, con fotograma a fotograma, y comparar ambas películas, ¿no? Y la verdad es que fue un éxito, a la gente le gustó. Y al final hicimos películas, pues casi de todo, Star Wars, Harry Potter, no sé, 300, de todas, ¿no? Ahí veis un detalle. Y en estos casos investigaba yo la información y en muchos casos incluso hasta escribía el texto del artículo, ¿no? La verdad es que he hecho de menos esos gráficos, tengo que decirlo. Y este es otro gráfico que hice sobre la ballena franca, y también usando una escultura, ¿no? Y ya en el año 2007 empecé a trabajar en National Geographic, ¿no? Cuando me trasladé a Washington, la sede está en Washington DC, muy cerquita de la Casa Blanca, pues no hablaba inglés y muy optimista pensé, bueno, en unos meses seguro que empiezo a hablar, y fue más complicado de lo que, cuando eres más mayor, fue más complicado de lo que me esperaba, ¿no? National Geographic es una revista fotográfica, ¿no? Ahora mismo andamos en 6,5 millones, 7 millones de ejemplares. Esta es posiblemente la portada más famosa, con la niña afgana. Y la primera revista se creó en el 1888. Era una sociedad cartográfica. Gente bien de Washington dijeron, pues ¿por qué no hacemos expediciones? ¿Por qué no hacemos...? Entonces, bueno, pues... crearon una sociedad cartográfica y ahí
daban dinero y bueno, pues, yo creo que cuando tienes dinero te puedes plantear hacer esas cosas, ¿no? Tú ves el primer edificio que crearon, National Geographic, y dices, pues no está nada mal, Ahora mismo tenemos más de 40 ediciones. Una de las últimas ha sido de Mongolia. Un día llegué a la oficina y de repente me encontré pues, un montón de gente de seguridad, y es que estaba el presidente de Mongolia, que había ido a la sociedad. Y bueno, nuestros gráficos salen publicados pues, desde China, Rusia, Mongolia. En muchos casos encuentras las revistas y casi ni identificas el lenguaje, ¿no? Y ahí veis un poco dónde estamos. Este es un mapa de Washington. La National Geographic son 3 edificios, el antiguo y casi media manzana. Y la Casa Blanca, pues estamos muy cerquita. Hombre, en Washington las distancias son muy grandes, las avenidas son enormes, ¿no? Entonces, lo que parece que son 4 bloques, pues bueno, al final son 15 minutos, pero estamos muy, muy cerquita, ¿no? Ahí veis dónde está el departamento de arte. Este es el segundo edificio y trabajamos unas 1.300 personas creando la revista. Somos unas 200 más o menos. Y lo que es la sociedad, pues al final son la televisión, la división de libros, viajes, son un montón de divisiones y de cosas, de educación, de cosas diferentes, ¿no? Usando la marca de National Geographic. Y las cifras son apabullantes. Yo cuando fui la primera vez a National Geographic para la entrevista, pues lo primero que me dio, esto puede ser complicado, ¿no? Por daros una idea, de cada 1000 fotografías que se disparan, se publica una. Entonces me diréis, bueno, pues claro, eso es fácil, ¿no? De 1000 alguna tiene que salir bien, ¿no? Y os voy a hablar del departamento de gráficos, ¿no? Es un trabajo muy especializado. Yo hago un tipo específico de gráficos y es una de las cosas que forma parte de la cultura americana, esa especialización extrema, ¿no? Tienes un ilustrador que dibuja solo pájaros, otro que dibuja solo peces, otro que es de ilustración médica. Aquí hacemos un poco de todo, ¿no? Y yo creo que básicamente nuestro trabajo es contar historias que con la fotografía y con el texto no se pueden, ¿no? Ese es nuestro reto. La evolución, pues bueno, desde 1888 National Geographic para mí es como un viejo dinosaurio que anda firme, despacio, y que yo creo que se está adaptando bastante bien a los tiempos modernos, ¿no? al cambio al digital. Ahora mismo National Geographic es esto. Yo llegué y básicamente estábamos enfocados en papel y ahora tengo que hacer para el iPad, para la web, para el iPhone. Y la verdad es que es más trabajo, pero es muy estimulante, ¿no? el probar cosas nuevas. Pero ¿en qué consiste mi trabajo en National Geographic? Ahora mismo posiblemente estáis viendo el boom de la visualización de datos. Hay datos, millones de datos en Internet, y se visualizan en muchos casos con gráficos, ¿no? De este tipo, como el New York Times, ¿no? Pues mi trabajo es algo similar, ¿no? Yo hago visualización de diagramas. Esto que veis aquí es el templo más antiguo del mundo en Turquía. Viajé y básicamente me saqué un montón de fotografías, planos y con todo eso lo que yo hago es esto, ¿no? Hago una reconstrucción de cómo, trabajando con los expertos, cómo es ese templo, ¿no? Os voy a poner este vídeo que se hizo para explicar el cómo se hizo de este gráfico, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo hice, para cada gráfico trabajo con un experto, que es un freelance. Ahora mismo estoy trabajando con 5 gráficos, con lo cual tengo 5 expertos. Entonces, una de las características de mi trabajo es que he seguido haciendo modelos y ha pasado a formar parte de mi forma de trabajar, ¿no? En este caso, hice un modelo a escala del templo. Lo que hice lo fotografié y usando diferentes capas y capas con ordenador, con Photoshop, lo fui detallando hasta llegar a la ilustración final, ¿no? En este caso lo que hice fue viajé a Turquía, a Sanliurfa, pasé allí como 4 o 5 días en el yacimiento, está cerca de Siria, ahora mismo es territorio que está casi en guerra, o sea, están llegando refugiados de Siria y es un sitio muy, muy complicado.
Y en este templo, cuando yo llegué, dije, bueno, ¿pero qué es esto? Si no entiendo nada, ¿no? O sea, partes están destruidas, partes están sin excavar. Entonces, trabajando con los arqueólogos, con el arqueólogo Klaus Smith y su equipo, empecé a hacer una reconstrucción. Y desde luego yo creo que es la parte más excitante de mi trabajo, viajar al sitio, recopilar toda la información y empezar a contarla, ¿no? Ahí veis cómo voy añadiendo las capas sobre, digamos que es como si usaríamos un 3D, pero usando capas de colores, al final llego a esto, ¿no? Este gráfico posiblemente sea el gráfico más completo que hay sobre este templo, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas que es muy importante es que no solo son ilustraciones, cada cosa está detallada y está contrastada. En estos 7 años y medio habré producido unos 50 gráficos y unos 15 interactivos. Yo creo que 50 gráficos los hacíamos en el correo en una semana o en un mes, ¿no? O sea, es otro ritmo de trabajo, otra calidad y otra forma de entender, ¿no? Y este es mi primer gráfico. Nada más aterrizar en Washington, pues me asignaron un gráfico sobre costumbres de los chimpancés, cómo utilizan herramientas, dependiendo de la zona. Y bueno, fue cuando me asignaron un investigador, contactamos con los mejores expertos del mundo y fue cuando empecé a sufrir el trabajar en National Geographic. Pues es un proceso muy largo, muy laborioso y muy complicado, ¿no? Pero bueno, tiene la cosa de que fue mi primer gráfico. Este es otro gráfico, os voy a enseñar unos cuantos seguidos y luego vamos a ver unos más con detalle, ¿no? Este es un gráfico sobre un barco árabe y trabajando con 2 arquitectos navales hicimos una reconstrucción de cómo era este barco, ¿no? Mostrando el interior con toda la carga que transportaba. Cada detalle está contrastado. Y este es mi primer gran proyecto, ¿no? Me asignaron un suplemento, que es un póster, sobre Jerusalén y fue mi primer viaje. Me dijeron, pues igual tienes que ir a Jerusalén. Dije, bueno, pues hay que ir a Jerusalén, se va, ¿no? Luego dije, pero si no hablo inglés, ¿qué hago, no? Y hablé con la directora de la edición de Israel y su hija tenía una amiga que era argentina y fue la que me ayudó. Entonces, con más miedo que otra cosa, me trasladé a Jerusalén y pasé allí pues 5 días, me encontré con un montón de expertos, fui a museos, estuve en el Muro de las Lamentaciones. Ayer les contaba que en el Muro de las Lamentaciones por poco tuve un pequeño conflicto, pues porque hay una parte para mujeres, una parte para hombres. La guía fue para la de las mujeres, yo fui para... Y claro, empecé a andar y de repente me vinieron un montón de gente como estos, chillándome en judío y yo no les entendía. Y yo, bueno, me paré y me dijo, no, es que no tienes cubierta la cabeza. Y claro, después de ello pues iba con el gorrito y durante todo el recorrido que estuve, pues tuve 4 o 5 años hasta que ya me marché, ¿no? Pero bueno, fue realmente apasionante, ¿no? Allí me encontré con muchos expertos. Este es el padre Joran O'Connor, que toda su vida ha estado viviendo en Jerusalén. Es un experto en uno de los templos, porque en Jerusalén, en el gráfico, lo que yo explico es cómo alrededor de una piedra, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, después David quiso hacer un templo para colocar el Arca de la Alianza. Después Salomón hizo su templo, después Herodes hizo su templo y después Mahoma, de acuerdo con la tradición musulmana, en esa misma piedra es donde Mahoma apoyó su pie para subir a los cielos. Y todo ocurre en ese mismo sitio, ¿no? Y la idea me parece que es buena, pero fue muy complicado y de hecho hubo mucha tensión, ¿no? Porque al final son 3 religiones juntadas en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, este hombre era experto en el templo de Salomón y ahí donde está es en su habitación, donde tenía la cama, el baño y donde pasaba toda su vida, en un monasterio cerca de Jerusalén, ¿no? Y esta es Sofía es la traductora que tuve y aproveché a sacar fotos de referencia para hacer retratos de cómo era la gente, ¿no? Y ahí veis un detalle, este es el templo de Herodes.
Y ahí veis un detalle de lo que podéis ver ahora en una parte. Pero lo que estáis viendo ahí es cómo estaba decorado cuando se hizo, no ahora. Que fue una pequeña locura. Este es otro gráfico que hice sobre Madagascar. Hay lo que se llama el bosque de piedra y por la erosión durante millones de años ha creado un perfil de rocas puntiagudas, ¿no? Y esto es el gráfico que hice, ¿no? Ahí veis un detalle. Y fue mi primer modelo en National Geographic, ¿no? Hice un modelo con plastilina y lo fotografié, ¿no? Y a la gente le sorprendió, digo, ¿y por qué? ¿No? Y de hecho hicieron una página luego de cómo se había hecho, ¿no? el gráfico. Y este es otro gráfico, este es otro póster de la migración de los animales, ¿no? Y mostrando cómo diferentes especies de animales migran y viajan miles de kilómetros, ¿no? Me pasó una cosa curiosa con el tiburón, que bueno, los expertos me pasaron fotografías y este experto, que era un experto mexicano, resulta que dibujé el tiburón con, ahora no me acuerdo exactamente si con 4 o 5 branquias, y la cosa es que le puse una de más o una de menos, no me acuerdo. Y el experto casi pedía mi cabeza en una bandeja, que cómo era posible que había puesto una branquia de más, ¿no? Entonces, cada cosa se mira al milímetro, ¿no? Ahí tenéis un detalle de animales mostrando el cerebro, cortes. Y ese es otro gráfico de visualización de datos que hice hace un par de años de cuando los humanos son cazados, ¿no? Resulta que en Tanzania hay realmente un problema de ataques de leones a humanos. O sea, porque al final cada vez hay más humanos, cada vez viven más cerca de los leones y es tremendo, ¿no? Entonces estuvimos con un experto, Greg Packer, que ha hecho un estudio durante los últimos, yo creo que casi 20 años, y estas son las cifras, ¿no? Hay una conexión entre la luz con el ataque. Entonces ahí veis las horas, los ciclos lunares, y los puntos son los ataques que ha habido, si es mortal o si es herido, ¿no? Tremendo. Este gráfico fue seleccionado como uno de los mejores gráficos del año 2014 en Estados Unidos. Hay una categoría que es Best American Infographics y fue seleccionado como uno de los mejores gráficos, ¿no? Bueno, y esto es la portada del artículo, que es impresionante, ¿no? Este hombre le atacó un león, puso los brazos para protegerse y al final se salvó, pero quedó como quedó, ¿no? Os he contado también en otro gráfico cómo salvar Venecia, explicando cómo funcionan estas plataformas. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Ese muro, cómo se llena de aire. Trabajamos con el gobierno italiano y nos explicaron los planos de cómo funciona esa plataforma, ¿no? Ahí tenéis un detalle. O hace poquito expliqué también la historia de los esquís. Por supuesto hay polémica. ¿Cuáles son los primeros esquiadores? China, Noruega, Dinamarca. Ahí andan como entre ellos. Pero bueno, parece que los más antiguos que hay son los de China y explicamos esa evolución de los esquíes, ¿no? Y el mes pasado, o hace 2 meses, hice un gráfico sobre surf. Es un gráfico pequeñito de una página y con... ¿No? ¿Ahora? Sí. Contactamos. ¿Sí? Contactamos con 2 de los surfers más importantes, uno de bodyboard y otro de surf, y nos contaron un poco la física del surf, ¿no? Cómo dependiendo de cada tabla, dónde se coge la ola, ¿no? Y de paso contamos cómo arriba los 3 tipos de tablas, las tablas grandes, las medianas y las de bodyboard, cómo están linkados a la cultura hawaiana. Los reyes usaban las tablas grandes de casi 70 kilos de peso y luego pues la clase media, tamaño medio, y las mujeres y los más pobres usaban el bodyboard, ¿no? Entonces, y donde, dependiendo de tu tabla y de la flotabilidad y peso de tu tabla, donde tú coges la ola, ¿no? Más ángulo o menos, ¿no? De una forma muy sencilla, pero muy clara, ¿no? Este gráfico, la verdad, es para una página, yo creo que no sé cuántas versiones, porque claro, lo veis hecho y dices, bueno, está ahí, parece sencillo, pero en muchos casos la media son 5, 6, 7 bocetos
y si el tema se complica pueden llegar a 20, ¿no? Entonces hay veces que es complicado, ¿no? Os voy a explicar un poco el proceso de trabajo, ¿no? Cuando se te asigna un gráfico, lo primero que te dan es las fechas de entrega. Tenemos como 20 fechas de entrega. Los americanos te permiten trabajar donde tú quieras, como tú quieras, pero la fecha de entrega tiene que estar. Como te pierdas una reunión, como te pierdas una fecha de entrega, como en la escuela, punto rojo, ¿no? Entonces, empezamos con las primeras reuniones. Las primeras reuniones pues, son casi como una manifestación, pues porque hay un diseñador, editor de fotos, editor de textos. Bueno, son reuniones muy grandes y en esas reuniones se perfila lo que vamos a contar cada uno, lo que va a contar la fotografía, lo que va a contar el texto y lo que va a contar el gráfico, ¿no? Y lo más importante siempre es el concepto. A mí se me asigna una historia y me dicen, bueno, ¿tú qué quieres contar con el gráfico? Entonces, lo primero que tengo que hacer es investigar, coger un poco de idea de lo que puedo contar y buscar la idea, ¿no? Con una buena idea el gráfico puede salir bien. Como la idea sea mala, entonces yo siempre digo que tengo dos crisis cuando hago los gráficos. Primero, la más importante es encontrar la idea buena y luego después es solucionarla, ¿no? Quiero decir, plásticamente o de diseño, ¿no? Entonces la idea es casi lo más importante y es mi responsabilidad. Yo tengo que decidir qué voy a contar con ese gráfico, ¿no? Y os voy a contar un gráfico que yo creo que la gente me pregunta, ¿cuál es tu gráfico favorito? Pues yo creo que el de la Isla de Pascua fue un gráfico especial, ¿no? De repente vieron un día pues, la televisión. ¿Me escucháis? Sí. ¿Sí? Sería mejor con el micro, ¿no? Es que no sé. Sí, pues no. Perdonad, ¿eh? ¿Me pongo en la mesa? Sí. A lo mejor ahora. ¿Sí? Vale, mejor. Bueno, perdonad por los problemas técnicos. Pues bueno, se me asignó un tema. ¿Sí? Se me asignó un tema sobre la Isla de Pascua, ¿no? Y me dijeron, la televisión va a hacer un documental, la sociedad va a pagar por una reconstrucción de una de estas estatuas y se va a hacer un experimento en Hawái para mover la estatua en posición vertical. Y me dijeron, pues igual tienes que ir a Hawái. Pues hombre, digo, pues bueno, pues encantado, ¿no? Entonces fui a Hawái con la televisión y allí nos juntamos con los arqueólogos, dos arqueólogos que tuvieron una teoría de que las estatuas se movían en posición vertical. Moverías un frigorífico. Y esta es la copia de la estatua. Y bueno, el sitio donde se sacó el documental es donde se rodó la serie de Lost, Godzilla y bueno, Skualoa Ranch, es un sitio precioso. Y durante 2 días se estuvo testando ese experimento. Durante esos 2 días fue un desastre y justo en el último momento fue cuando funcionó, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que las estatuas, la base es más ancha y están atándolas con cuerdas, moviendo esas cuerdas tú puedes hacer que esa estatua ande, ¿no?
En teoría, la tradición local dice que las estatuas andaban por el poder de los dioses y de los jefes, y a lo largo de la historia ha habido muchas teorías, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue mostrar la última y otras teorías, no decimos esta es la buena, ¿no? Fue bastante complicado, pues porque tuvimos problemas con los otros expertos que tenían las otras teorías, pues porque no estaban de acuerdo. Entonces, una de las cosas que he aprendido es que la arqueología es política y, bueno, y hay celos profesionales como en todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me veis tirando de una de las cuerdas, soy el de la gorrita, y la estatua anduvo. Cuando parecía que iba a ser un desastre, que el documental no se podía hacer, al final, en vez de usar 2 cuerdas, colocaron una cuerda para sujetar la estatua en la parte trasera, y básicamente tirabas de un lado y daba un pequeño paso, tirabas del otro y daba otro pequeño paso. Y esto fue ya al final de la tarde, cuando ya nos íbamos a marchar, los arqueólogos estaban ahí como desesperados, pues al final, durante 1 hora, la estatua anduvo y fue algo muy, muy emocionante, ¿no? Y bueno, alguna vez la estatua se nos cayó también, ¿no? Pero allí hice los primeros bocetos de cómo podía ser esa reconstrucción, ¿no? Ahí veis, bueno, no sé si se lee muy bien, ahí están en inglés, en castellano, dibujos míos, dibujos de los expertos. Y ya cuando volví a la oficina hice el primer boceto, me dieron 3 páginas y dije, pues podría ser una cosa así, ¿no? Explicar esas 3 cuerdas, cómo funcionan y las otras teorías o el tamaño de... Este es el segundo... Bueno, hubo más bocetos, ¿no? Pero este yo creo que es el segundo boceto que más gustó. Y bueno, normalmente cuando hago un gráfico escribo los textos y luego un escritor de la revista lo que hace es refinarlos, ¿no? Hice una pintura con acrílicos, luego la escaneé, lapiceros, un poco mezcla de todo, acuarelas. Y así es como quedó. Para cada gráfico tengo un ayudante que se encarga pues, de todos los retoques, de gráficos más pequeñitos, de comentarios, de diseño. O sea, trabajamos 100 y pico personas y recibimos comentarios casi a diario, ¿no? Y sobre todo en el momento final, pues para pulir todo, ¿no? Entonces necesitas realmente una persona que te ayude a hacer todos esos pequeños cambios, ¿no? Y cada objeto que se muestra está contrastado. Trabajamos con el museo en la Isla de Pascua, con el Smithsonian. O sea, cada objeto tiene algún referente visual y está comprobado con los expertos, ¿no? Por ejemplo, los tatuajes, si os fijáis en la pintura original, inicialmente me dieron unos y luego con el ordenador los tuve que cambiar porque no estaban correctos, ¿no? Y entre medias me pasó lo siguiente, ¿no? Esta es la portada que iba a ser publicada en la revista y resulta que el fotógrafo usó una luz azul para ese tipo de iluminación y el editor de foto lo detectó, le preguntó, oye, ¿y esta luz es natural o es porque, no sé, de noche se veía tan azul? Y dijo, bueno, usé algún tipo de luz un poco azul, ¿no? Entonces se cayó la fotografía porque una de las claves de National Geographic es que tú no puedes manipular las fotografías, ¿no? Y entonces el director creativo me dijo, bueno, ¿a ti, Fernando, te gustaría hacer una portada? Y yo inicialmente dije, pues hombre, encantado de hacer una portada, no es la página más importante de la revista, ¿no? Y luego en el momento dije, esto puede ser, ¿no?, muy complicado, ¿no? Y me cayó la portada. Entre medias estaba también con abogados por el tema de los expertos, o sea que fue un momento que digo, bueno, este gráfico va a acabar conmigo, ¿no? Y empecé a hacer bocetos para la portada. Ahí veis las primeras ideas. Hay más ideas. Y de repente mi jefe me dice, es que curiosamente se venden más portadas en que el texto está colocado a la derecha que a la izquierda, porque todo se testa. En Estados Unidos todo se testa. Entonces tuve que rotar la escultura pues para que, no sé por qué, pero este es el boceto que ya fue aprobado. Hice un pequeño modelo pues para la perspectiva, para la luz, ¿no? Y ahí veis cómo quedó, ¿no?
Y bueno, después de eso me di cuenta de una cosa. Tenemos 40 y tantas ediciones internacionales. Ellos eligen la portada que quieren. Se les envían muchas opciones. Y yo ya me entró la crisis y dije, bueno, si ahora no eligen mi portada, pues qué depresión, ¿no? Y tuve la suerte de que yo creo que casi el 80% de los países cogieron mi portada, con tan mala suerte que España no la cogió. Pero bueno, luego se lo dije al editor en jefe de España, le dije, oye, también, ¿no? Y luego para la versión para el iPad me dijeron, pues podemos hacer algo especial, ¿no? Porque es la portada y en aquellos tiempos, como hice maquetas, hablando con el editor de vídeo, a los dos nos gusta mucho el stop motion, la animación fotograma a fotograma, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo con una animación, ¿no? De stop motion, ¿no? Y lo mostramos a la directiva de la empresa, hicimos un pequeño test. Bueno, primero hicimos un storyboard, que veis aquí rápidamente. Hicimos un pequeño test, era Navidades, y usando figurillas de Star Wars y una matrusca, pues ahí me veis al Mon Calamari. Y total, que se lo enseñamos a mis jefes, algunos de ellos tienen 60 y tantos años, pero bueno, lo vieron y vamos a probarlo, ¿no? Total, que me junté teníamos 2 chicos de prácticas, recluté a la chica Afana y me ayudó a hacer invadir la zona de los chicos de prácticas y nos pusimos a hacer el set. Compramos arbolitos pequeñitos, ahí empezó a coger forma y luego para las figuras usamos figuras de lucha libre americana, las customizamos e hicimos un equipo de... Nos fuimos al estudio fotográfico y sacamos miles de fotos para hacer 4 minutos de animación, ¿no? Y ahora lo vais a ver, ¿no? Lo que intentamos es que estas animaciones funcionen también con las redes sociales y que, de alguna manera, intentar cambiar la percepción que tiene la gente de National Geographic, ¿no? Y empezamos con algo divertido, ¿no? En Estados Unidos mucha gente piensa que los aliens crearon todo, ¿no? Incluso los moais de la isla de Pascua, ¿no? Entonces, empezando con esa idea, luego lo que hicimos es recorrer todas las teorías de cómo se han movido los experimentos que ha habido a lo largo de la historia y usando nuestros muñequitos, pues ahí no va a funcionar, ¿no? Fuimos recordando desde 1955, Thor Heyerdahl, todas las teorías de cómo... Si queréis os pongo un poco el sonido. El sonido que vais a escuchar del esfuerzo, nos juntamos 4 personas, nos pusimos en una oficina y... ¿no? Y siempre intentando mantener un poco ese aspecto divertido, ¿no? Algunas de las teorías son muy, muy ingeniosas, ¿no? Eso somos nosotros. Este es realmente una estatua real de la isla de Pascua, ¿no? Que ahora yo creo que es inconcebible que te dejen una estatua para un experimento y si se te cae, se te rompe o no. Teníamos muchas limitaciones técnicas pues, porque no sabíamos, era el primer experimento que hacíamos, ¿no? Pero ahí estamos otra vez. Pero yo creo que realmente en el papel yo creo que quedó muy bonito, pero yo creo que en la animación es cuando realmente entiendes bien cómo funcionan las teorías, ¿no? Es el anime con Photoshop también. Y en la isla hay una palabra para describir la forma de andar de las estatuas, ¿no? Y estos son la última teoría, 2011. Carl Lipo y Terry Hunt son los dos
arqueólogos que tienen esta teoría. Esta es la pintura que hice para la parte de atrás, o sea, lo disparamos sobre fondo verde. Eso que veis es la voz real de Hawái, del experimento. Y ahora vais a ver la estatua andando, ¿eh? Ya llega, ¿eh? La estatua del experimento pesaba 5 toneladas, casi como 2 coches, y ahí la veis andando. La verdad es que fue un experimento bonito de hacer, ¿no? Y al año siguiente nos encontramos con la grata sorpresa de que nos presentamos a los Emmy. Tiene 3 categorías para televisión, documentales y ingeniería. Y en la de documentales conseguimos una nominación, ¿no? Y bueno, no ganamos, pero... ¿Y cuáles son las claves de National Geographic? Yo creo que al final es contar historias nuevas, contarlas de forma muy sencilla, usar siempre los mejores expertos y ser muy precisos, ¿no? Este es otro gráfico sobre las aves del paraíso, posiblemente las aves más bonitas del mundo, hay 39 especies, y se me asignó el proyecto, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿qué puedo contar yo, no? Ahí veis una galería de imágenes, y este es el gráfico que hice, ¿no? Hablando con los expertos, National Geographic pagó a un fotógrafo y a un biólogo 50 y tantos viajes para sacar fotografías de todos estos pájaros, ¿no? Entonces yo me encontré con ellos varias veces y al final, pues, el punto del gráfico era, yo creo que explicar cómo eran esas familias, ¿no? Cómo era ese árbol de familia y qué tamaño tenían, porque como veis ahí arriba, si os fijáis en los de la izquierda, que son de la misma familia, pues uno es pequeñito y el otro es grande, uno es rojo y el otro es marrón. O sea, eso era el concepto del gráfico. Ahí veis un detalle. Y el primero, lo que hicimos es, trabajando con más tiempo, trabajar para la división de libros y ese gráfico lo planteé para ellos, ¿no? Y mi primera idea era, pues, idea no muy brillante, por otra parte, pues, dibujarlos, ¿no? Y de ahí pasé a mostrarlos en escala y un pequeño árbol de familia. De ahí pasé a otro árbol de familia, de ahí pasé a otro más complicado. Y al final es este el que aprobé. Ahí veis el boceto. La investigadora, la misma chica que me ayudó con lo de la isla de Pascua, Fana, me busca referencias visuales comprobadas por los fotógrafos y por los expertos que están bien. El fotógrafo de esta historia es otro biólogo. Y con eso empiezo a ilustrarlas, ¿no? Siempre empiezo con lapicero, luego lo digitalizo y ahí, pues, por ejemplo, le cambié la posición de la cabeza o, bueno, al final con los expertos siempre tienen comentarios, ¿no? De correcciones. Y esto es lo que hicimos para el iPad. Podías moverte en las especies, tenías mapa, altitud donde vivían. ¿Y les podías escuchar? Y luego, con el gráfico podías ver cada familia, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo ese cambio a digital y la verdad es que, pues, a mis casi 50 años estoy aprendiendo mucho, ¿no? Que yo creo que eso siempre está bien, ¿no? Y el año pasado contactaron conmigo los de Doméstica, que hacen un tipo de cursos y me dijeron, pues, para que haría un curso de infografía, ¿no? Entonces estuve unos días en Madrid grabando y este es el gráfico que hice, ¿no? Es un poco las técnicas. Este gráfico lo hice en 3 días o menos. En un día hice la escultura,
También es verdad que había hecho un gráfico de neandertales, con lo cual la información la tenía, ¿no? O por lo menos parte de ella. Ahí me veis esculpiendo la escultura, la fotografié, pinté una madera de fondo y luego con ordenador pues le pinté los ojos, le añadí las pinturas corporales y un poco la atmósfera, ¿no? Pero siempre intentando mantener ese aspecto. Si veis el modelo, está pintado los brochazos, o sea, no quería algo como muy perfecto, ¿no? Pero en la fotografía funciona muy bien. Y luego hice otra versión porque al final la información y el concepto es la parte más importante. La parte plástica, por supuesto, es importante, pero quiero decir, si falla lo primero, lo segundo no tiene sentido, ¿no? Y ahora os voy a enseñar el último gráfico que lo acabo de acabar la semana pasada, la versión digital. Es sobre la columna de Trajano en Roma. En esta columna hay 200 metros tallados alrededor de la columna, en lo que se cuenta, bajo el punto de vista de los romanos, la victoria sobre los dacios en Rumanía, ¿no? Que bueno, ahí si os fijáis hay cabezas cortadas, o sea, es una... ¿Cómo eran las guerras? Bueno, ahora por desgracia también estamos viviendo un poco eso, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Entonces lo primero cuando se me asignó la historia, lo primero que hice es busqué en internet, contraté una investigadora y fui investigando todo lo que cuenta ese friso, ¿no? Hay 155 viñetas, vamos a decir, y de repente te encuentras, cuando lo estuve viendo, pues me encontré pues, que siempre pasaba lo mismo. Pues salía 58 veces el emperador, había batallas, había sacrificios, los romanos construían un fuerte, construían una muralla. O sea, la verdad es que no es muy excitante como historia, ¿no? Pero todo eso, dije, pues lo podemos contar con un gráfico, ¿no? Me trasladé a Bucarest con el fotógrafo y allí, ¿por qué Bucarest? Pues bueno, Italia es muy complicado para permisos de papeles para entrar a los monumentos, para cualquier cosa. Y en Bucarest tienen una copia que está mejor conservada que el original, porque se hizo a principio del siglo pasado, ¿no? Entonces allí fuimos, estuvimos con un experto del museo y recopilamos toda la información. Ahí veis un detalle de una de las escenas. Esa es la base, que es gigantesca, son como 40 metros de columna. Empecé a hacer los primeros bocetos ahí con bolígrafo en el sitio. Y un investigador puede pasarse como 150 o 200 horas en un proyecto grande, ¿eh? O sea, es una locura. Son cientos de emails y siempre eso, intentando conseguir la excelencia, que sea perfecto. Aunque hay veces que alguna vez se nos escapa algún error, ¿eh? Aunque, como siempre, intentando mostrar algo que no se pueda mostrar con la foto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas escaleras interiores, hay una tumba en la base de la columna y dije, bueno, pues eso yo no lo sabía y me parece que es interesante, ¿no? Entonces, la idea era hacer un corte y siempre lo que hago es distribuyo la información con un orden y bien organizado, ¿no? Entonces, esas son un poco las piezas que tenía preparadas, ¿no? Para cada parte usamos un experto. En este caso usamos como 3 o 4, pero en otros gráficos llega a usar hasta 20, ¿no? Y ahí me veis en mi casa construyendo el modelo, que esa parte siempre es divertida, ¿no? Hice un modelo a escala, me fui al estudio fotográfico hay 2 fotógrafos en plantilla en National Geographic, todos los demás son freelance, y allí les vuelvo un poco locos con la iluminación y bueno, ahí me veis con Mark sacando una foto del modelo. Y por supuesto, siempre hay cambios, ¿no? O sea, esculpí toda la parte superior de la estatua y de repente me dicen que no, que hay otro experto mejor que dice que tiene que ser de otra manera. Total, que al final era como el modelo de la derecha, ¿no? Y ahí veis cómo voy colocando capas de colores, a veces es lapicero, texturas de acuarela. La verdad es que uso un poco de todo. A veces me junto con 600 capas de ordenador y casi el ordenador no funciona. Y al final o sea, no tengo como un sistema. O sea, son días de trabajo y de repente un día empiezas a combinar cosas y te gusta cómo queda, ¿no?
trabajando con los expertos, porque otra de las cosas curiosas es que la columna estuvo pintada. Ahora no queda nada, ¿no? El fotógrafo, cuando estuvo en Roma, le dije que por favor sacaría fotos diferentes en la postura que yo quería y luego las uní con ordenador y la coloqué como una piel y luego la copiamos. Pues si no es una locura de copiar, ¿no? Eso, no. Y luego lo que hicimos es, trabajando con los expertos, nos mandaron una paleta de colores con cuadros antiguos y con esa paleta de colores lo que fuimos es uno a uno ir pintando cada figurilla, ¿no? Ahí la veis en proceso y así fue como quedó. Esta saldrá el mes que viene. Es un desplegable de páginas por cada lado, o sea, 10 páginas. Es el gráfico, yo creo, de los más grandes y más complicados que he hecho. Ahí veis el interior con toda la tumba y entre medias nos dijeron, bueno, este proyecto que es tan grande, que es algo especial, ¿no? Entonces retomamos otra vez el stop motion, fotograma a fotograma, y dijimos, pues ¿por qué no lo animamos, no? Y en buena hora, porque nos metimos en un buen jaleo, ¿no? Entonces empezamos a construir los modelos y este es el vídeo que sale publicado esta semana. In the heart of Rome lies a mystery. Trajan's Column is one of the most impressive monuments to survive the fall of the Roman Empire, and researchers are still trying to understand how it was actually built. Planteamos un viaje en el tiempo If only we could por go un back in fotomatón. time, we could watch this amazing feat of engineering come together. Todos esos modelos los construimos. Ahí nos veis en las portadas de National Geographic. Toda la gente que trabajó. The column was dedicated by the Roman Senate in 113 AD to honor the Emperor Trajan, who had just conquered the Dacians, all but wiping them from the face of Ese es el Europe. arquitecto Apolodorus. The architect was thought Y to construí be todas las Apollodorus cositas. of Damascus, who had already designed Trajan's Forum. Y aquí tenéis uno de At los 126 caracteres. feet tall, the column would require Podéis ver en 29 la- blocks of solid marble. Entonces, usando las each weighing from figuras de la 25 isla de to Pascua, 77 les tons. construí las cabezas, These were las brought ropas, from las the quarry sandalias, north of Rome y and pasaron de floated ser up the Tiber River to the de la workshop. isla de Pascua a romanos, ¿no? Within each drum was carved windows and a staircase, allowing access to the top. Ahí estamos otra vez. A current theory says the drums were rolled into the base of a lifting tower, a sophisticated Construí scaffolding and trabajamos pulley con dos system for escalas, lifting the luego drums hicimos high un- into the air. Como detrás de las escenas, otra persona de vídeo, mientras construíamos todos los modelos y lo disparábamos, pues To grip the drums, hizo otro slots documental were que os lo voy a carved into enseñar the después, marble ¿no? for Lewis irons, mantuvimos esa idea which held the gráfica de marble from mostrar the inside. interiores de las cosas. Y Then todas ropes estas were attached poleas to funcionan. each Lewis. Que os he traído una. Mi mujer que está aquí hizo un montón de ellas. Entonces, usando Providing the cartones, power madera for y lifting the drums was a alambre, series of capstans las rueditas working in interiores funcionan. concert, Hicimos each pushed 18 de by ellas. perhaps a dozen men as well as horses. Ahí veis una de These were ellas. connected to ropes that wound through pulley blocks up and down the lifting tower. Hubo un día que sacamos entre 800 y 900 fotogramas, ¿no? In this way, a Trabajando marble una drum media de could unas be 12 raised horas. high above the streets below. Y luego con ordenador animamos las caras, ¿no? Este es el personaje que tenéis, que os he traído. To see what's happening inside the lifting tower, let's take away Y la one misma of idea the de outer mostrar walls of gráficamente this interior, model. ¿no? Cómo funcionan las cosas, ¿no? A drum is lifted and then lowered onto a trundling platform. Cada una de estas piezas pesa 30 Ropes toneladas. are disconnected and the drum is moved horizontally. Then, new ropes are attached. The platform is removed and the drum is lowered and secured into place.
y colocando 17 piezas de esas, Once haces the lo que es drums are set, el fuste de la columna, ¿no? craftsmen smooth the surface and begin work on the 656-foot-long frieze, which tells the story of Emperor Trajan's war victory. The frieze spirals up the column Y curiosamente like a no giant lo comic tallaron strip en espiral, in sino que lo tallaron en 155 tiras different scenes, verticales de la and base was hacia arriba. probably painted with bright colors. Ahí le construí un No evidence pincel remains pequeñito y as to what realmente the le colors movíamos el actually brazo y were. pintaba. Y así fue como quedó. A bronze statue of Trajan was placed on top, but in 1588 a pope installed a statue of St. Peter instead. Ahora está la estatua de San Pedro mirando hacia el Vaticano y Trajano miraba en dirección Meanwhile, contraria the hacia el foro, ¿no? pedestal is made out of 8 marble blocks and contains Es parte the de la tomb ilustración of de papel. Trajan's bueno, ahí les veis column sacándose has un stood for selfie. more than 1900 years and was deeply influential. Over the centuries, Y es as the como city's landmarks luciría, ¿no? crumbled, the column has continued Este es to Apolodoro, fascinate el and arquitecto. inspire. Va a salir ahora mismo publicado y lo vais a poder ver en la web. Y ahora os voy a enseñar lo que decimos el behind the scenes, ¿no? El cómo se hizo, ¿no? We didn't want to just take a page from a history book. We wanted to show this in a new way. Yeah, so go ahead and remove and turn Este it. es Hans, el chico de producción de So we vídeo. used animation to help tell the story of how the column was built. A mí me vais a entender muy bien, ¿eh? Cuando hablo en inglés. The models and talking with Hans, he thought that he can animate. It does take a tremendous amount of time, but the reason people still do it is that it still creates a certain sense of motion that you can't get with, say, computer animation or hand-drawn animation. I know a little bit about 3D, but to have something real in your hands is something that is different. To move just a frame at a time has a unique look to it that is very special. We start with more or less a simple idea and more Esto es en el estudio elements que tengo. are Tengo coming and Trabajo so nuevamente en un cubículo con los demás. Finish Luego tengo un no estudio just one part, it's like de arte, there que es are a lot donde of hago todos los modelos, las pieces, pinturas, ¿no? ¿no? Fernando is the art director and the set designer, the kind of Ahí veis las all-round cabezas. genius behind building all these miniature pieces. each character I make like a sketch, and after that I sculpt with a Sculpey. I bake in the oven, and after that I paint with acrylic. And usually the color is, for me, is the part that is a little bit stressful. So sometimes you start with one kind of color and didn't work. So that one, for example, here I think that there are probably 4 or 5 layers of painting. One of our characters is holding a cell phone, and if you look carefully at it, everything down to the screen and El the iPhone le metal band puse como una around banda the outside metálica is ahí, all there. pequeñita, pequeñita. If you look at the pulley system Esta es that una de the las ropes poleas que tenéis. connect to, those are all miniature little pulleys, and they all work in the proper way. You need to try to get is that something real, no? Something that Contraté a 2 chicas the para que me readers, ayudarían de when they asistentes watch, para they feel, hacer los "Oh, modelos. this is- Estas oh, mech. what is this? Ah, there are models, they maybe think, how big can be this Este es model? el fotomatón. Y estas son parte de las miniaturas que hice. The reason we're using 2 different scales for this film is that, on the one hand, we need to show the characters actually building the drums and carving them and pulling on ropes and putting the column together. And then, on the other hand, we want to see the whole thing happening in one Añadimos, shot. And filmamos if en we tried to pantalla use verde the los same caracteres y scale, luego los the colocamos a tower escala would be y taller se les ve. than the Ahí veis la scene pantalla verde. we're in. So Hans is the director behind the scenes, no? So we work together, but he is the director of the video, no? So a lot of ideas came when we talk. And at the same time with both the ropes around with this one, but he is the eye behind the camera, so he always find the best point of view. Kind of like this, and then that way we can just see his head. Construimos animate, 2 sets and I helped a grandes little bit y to uno de animate, los but he is modelos the- a escala era the pues guy casi that 1,5 metros animate, de and he altura, put ¿no? together all the story, no?
Even though this is an animated film, we're trying to be very historically accurate. So we've spoken to Lynn Lancaster, who had the theory about how this column was built. And she told me, I didn't build a model at that time, and the model is always very helpful, no? And this one you can really see. Eso es madera de balsa, que lo pinté con diferentes barnices para que parecería antiguo. Ahí veis uno de los modelos. Bump into all the different supports in the tower, and there's a lot of support, so it's like, you know, winding a rope through a rainforest and trying to get it not to touch any of the trees. One of the cool things about building a working model, once you put them together, they have to work, so we can film them. They actually have to function. Sí, todas las maquinitas que construimos funcionaban. Like if you pull a rope in one direction, is it actually going to, you know, turn the pulley the right way? How much lifting power do you need to lift up a 30-ton block of marble? And those are all problems that had to be figured out back then, and there are also problems that we had to figure out now. Pinté un cielo y lo imprimimos en la división de mapas. Tenía como 2 metros por 1,5 metros, lo colocamos en un cartón y estaba colocado detrás en algunas escenas. People must have gone through making the real thing, and I hope viewers of the film can take that away too. Bueno, otra de las cosas que hago son reconstrucciones históricas, ¿no? Reconstruyo cosas que, trabajando con los expertos, pues cómo podían haber sido, ¿no? Y claro, reconstrucciones históricas hay de muchos tipos. Te puedes encontrar a Cleopatra o Elizabeth Taylor, pero ya me extraña que sea ese tipo de estética, ¿no? Entonces esto es lo que yo hice. Sobre la reina Hatshepsut en Egipto, hice una reconstrucción de, bueno, ella mandó una expedición en África, al país de Put, que vinieron con un montón de cosas exóticas, ¿no? Desde animales, oro, pieles, todo tipo de cosas, ¿no? Y lo entregaron en uno de los templos, ¿no? Entonces, hablando con los expertos, pues a mí se me ocurrió esa idea y fue lo que hicimos, ¿no? Y para ello, la investigadora, Amanda, le comenté, ¿quieres ser reina de Egipto? Y bueno, nos fuimos a posar al estudio fotográfico. Lo mío fue un poco más complicado porque tuve que hacer de monje y me tuve que desnudar, ¿no? Y bueno, por daros idea del nivel de detalle, los collares tenían todas unas terminaciones que yo pensaba que eran como redondos, y de repente el experto me dice, no, los collares están todos mal. Digo, bueno, pero ¿mal en qué sentido? No, que las perlas que están en el extremo son de forma de lágrima, no redondas. Digo, pero bueno, si eso es que si no se ve por el tamaño, ¿no? Total, que tuve que cambiar todas las piedritas para que serían de forma de lágrima, ¿no? Eso es por daros un poco la idea del nivel de perfección que tenemos, ¿no? Entonces, esto es un poco como trabajo. Hago un dibujo normalmente con lapicero, algo de acuarela, y luego el color es casi siempre digital, casi al 100%, ¿no? Y luego creo texturas que son, pues no sé, cartones o maderas o papeles que yo pinto, ¿no? Entonces ahí veis, no sé si se ve muy bien, esa es la capa de lapicero, ahí empiezo a darle el color, sigo con el color y así es como queda, ¿no? Ahí veis un detalle. Esto yo creo que se me parece un poco, ¿no? Con peluca. Y este es un proyecto que fue muy especial, ¿no? Que es sobre los grandes felinos, ¿no? Me dijeron, queremos hacer algo sobre grandes felinos, tienes 4 páginas y haz lo que quieras, ¿no? Entonces, durante un tiempo estuve haciendo bocetos y bueno, esto fue lo que hice, ¿no? Os he traído un ejemplar para que lo veáis. Al final me dieron 5 páginas. Entonces este es el gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico es una mezcla de gráfico e ilustración. Incorporé algunos gráficos, por ejemplo, el cráneo está dibujado a escala, puedes ver un colmillo y una garra a tamaño real que nos cedieron del Smithsonian y, no sé, puedes interactuar, ¿no? Ahí veis un detalle.
Y este es un vídeo que se hizo, fue la portada de la revista y mi jefe me dijo, bueno, esto va a ser muy especial, 5 páginas. Me colocaron una cámara fotográfica sujeta con una estructura metálica y mientras yo iba pintando iba sacando fotografías para que quedaría recogido todo ese proceso de pintarlo, ¿no? Y hice una escultura para conocer cómo era la anatomía, el movimiento. Hice bocetos y bocetos y bocetos. Yo me encuentro con algo, con una página en blanco y lo que tengo que encontrar es el qué puedo dibujar, ¿no? Esos son los primeros bocetos que hice. Fui al zoo, no sé, las veces. Estas son fotos que saqué en el zoo. La mitad de las veces los leones estaban durmiendo y no. Unos de los días nevó. Eso había nevado. Y luego pasó una cosa curiosa. Uno de esos bocetos lo oculté dentro del dibujo y durante 5, 6, 7, 8 reuniones no dije nada. Y en la última reunión les dije, estaba el director de la revista y no sé, como 15, 20 personas, dije, ¿no veis nada raro en el dibujo? Es que he ocultado un boceto, ¿no? Y la gente le gustó y lo mantuvimos y bueno, ahí veis que no se refleja realmente cómo lo voy pintando con acrílicos, luego lo digitalizo y ya lo continúo, ¿no? Y este es otro de los últimos gráficos que he hecho sobre una tumba en Perú. Una reconstrucción. Y bueno, al final no solo yo el que poso. Esta es mi mujer haciendo de momia, que no creo que... Y ahí veis cómo quedó, ¿no? Es una reconstrucción de cómo era ese ajuar de una de las reinas que le llaman. No se sabe realmente si era una reina, se sabe que era un noble, pero tenía capas y capas de ropas y de objetos alrededor, ¿no? Y trabajando con... Bueno, viajamos a Perú y... Luego, trabajando con los expertos polacos, que son los arqueólogos, pues poquito a poco lo fuimos haciendo, ¿no? Y este es otro gran proyecto que me tocó, ¿no? Sobre el Duomo de Florencia. Me dijeron, la televisión lo mismo, va a hacer un documental, ¿tú crees que se puede hacer un gráfico? Y dije, bueno, el Duomo es un edificio impresionante, ¿cómo no vamos a poder hacer un gráfico, no? Entonces, en 3 días viajé a Florencia, me coordiné con la televisión y, bueno, ahí estuve encontrándome con expertos y una de las cosas curiosas del Duomo es que se desconoce el método de construcción, ¿no? Filippo Brunelleschi, el arquitecto, pues usó diseños, y se sabe cómo es el diseño, pero no se sabe cómo se pusieron esos ladrillos, ¿no? ¿Cómo los uso? ¿Cómo hice el diseño? ¿Usando cuerdas? ¿Usando una estructura? No se sabe, ¿no? Entonces, hablando con los expertos, pues intentamos explorar y enseñar lo que se sabía, ¿no? Se usaron más de 4 millones de ladrillos y bueno, allí yo me encontré con Massimo Ricci. Este hombre lleva desde 1970 investigando el Duomo, ¿no? O sea, y curiosamente su familia, este es de familia bien de Florencia, su familia dinero del Duomo, ¿no? Y su nombre está nos lo enseñó él. Aquí está mi nombre, ¿no? De la familia, ¿no? Ricci. Y este hombre es más, está modelo en un parque de Florencia. Y ahí veis un poco la distribución de los ladrillos, que es complicadísimo, ¿no? Se llama como el diseño del ladrillo es como de espina de pez y entonces no están colocados parte están colocados en horizontal y otros en vertical y luego usando solo ladrillos hizo unas costillas interiores, bueno, muy muy complicado, ¿no? Entonces, este es mi primer boceto, hice un modelo y otra vez me dieron 8 páginas, ¿no? Y como siempre, para una página estaba claro el Duomo, pero bueno, ¿y cómo relleno las otras 4 páginas? ¿no? Entonces, durante unos días pues, estaba con el agobio de, bueno, ¿qué puedo contar? ¿Qué puedo contar? ¿no? Y al final se me ocurrió la idea, ¿no? De, bueno, si el Duomo es la cúpula más grande del mundo hecha con ladrillo, pues igual lo bonito es ver otros edificios históricos pues, a lo largo de la historia y colocarlos en escala y mostrando el interior, ¿no? Entonces hice este boceto, coloqué el Panteón en Roma, Sofía en Constantinopla y diferentes, y a mis jefes les gustó, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo más importante, lo que os decía, esa idea, ¿no? Ahí veis trabajando con
uno de los arquitectos, sus comentarios, miles y miles de detallitos siempre, ¿no? Ricardo de la Negra es el arquitecto que pasó 14 años pues, dibujando los planos del Duomo, entonces casi ha dibujado cada piedra que se sabe, la ha dibujado él, ¿no? Es el mejor arquitecto para tema técnico del Duomo, ¿no? Entonces él me corrigió y me aprobó. Y el investigador es una pieza clave. En este caso trabajamos con 20 expertos. Yo creo que a nivel informativo igual fue el más complicado, ¿no? Y ahí veis cómo quedó, con un detalle. Y ahí veis la otra parte, terminada. Entonces para esto sirven los gráficos. Tú nunca puedes comparar estas cosas con fotografías, ¿no? Ahí mostramos el interior, el exterior y mostramos los edificios como eran cuando se construyeron, no como son ahora. Si os fijáis en Sofía, en Constantinopla, el segundo por la izquierda, la cúpula de ahora es la que está como más transparente, que es diferente, ¿no? Entonces los interiores y muchas cosas son como eran cuando se construyeron, ¿no? Ahí veis un detalle. Esto está hecho con Illustrator. El Illustrator está impreso, un poquito de lapicero y luego color con ordenador, ¿no? Al final es aprovechar un poco de los dos mundos, ¿no? El ordenador por la parte técnica, que puede ser muy precisa, y la calidad del dibujo a mano, ¿no? Y para la versión digital me pasó lo mismo. Proyecto grande, siempre te encuentras con que queremos algo especial, ¿no? Entonces, para este caso, cuando estuve en Italia, los expertos, algunos ya maduritos, pues no hablaban inglés. Y entonces nos entendimos, bueno, alguno habla un poquito de inglés y nos entendimos básicamente dibujando, ¿no? Yo les preguntaba las cosas y ellos, pues con bocetos, este es un boceto de uno de ellos, pues me explicaban, ¿no? Y dije, bueno, pues quizás todas estas partes tan técnicas, quizás la clave es, como estas, es contarlo con animaciones, con dibujos, ¿no? Tipo boceto, ¿no? Entonces hicimos una prueba con After Effects y funcionaba, se entendían, pero mis jefes querían algo, me dijeron, queremos algo más sexy, ¿no? Y digo, bueno. Entonces otra vez, te encuentras qué puedo hacer yo para que sea algo más divertido, más interesante, ¿no? Entonces la clave es Filippo Brunelleschi, ¿no? que es el arquitecto. Entonces creé un personaje, ¿no? Y dije, bueno, pues si le vemos a Filippo pues en la construcción, pues puede ser algo que anime a la gente, ¿no? Mi primera idea era hacer una animación con stop motion, ¿no? Entonces hice el carácter de la izquierda y mi jefe no lo veía, esto de 3 dimensiones con 2 dimensiones. Y es que no lo veo. Y ya, si tu jefe no lo ve, ya si te metes en ello, tienes posibilidades que luego cuando lo hagas te diga, pues no me gusta y se va a la basura, que eso pasa, ¿eh? Entonces creé el otro carácter y bueno, lo esculpí, aquí le veis, pues para cuando lo animamos, para saber cómo funcionan las proporciones, ¿no? Ahí veis a Filippo y trabajamos varias personas, pero yo animé como casi 600 fotogramas ahí le veis todos los fotogramas del muñequito andando para hacer 6 pasos, pues no sé, 200 dibujitos. Y esto contratamos una chica para la voz. Era una chica que era americana, pero hablaba con acento italiano, alemán, irlandés, ruso. Entonces, y una chica muy interesante y que le dio mucho, yo creo que mucho espíritu a la narración, ¿no? Ahí le veis a Filippo. E intentamos lo mismo, mantener ese toque un poco humorístico. Ahí como si diseñaría un monumento. Then proposed a daring plan using methods that experts don't fully understand even to this day. At the time, Y esta es la parte técnica que habíamos diseñado al principio. Yo creo que se entiende muy bien y es bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, el Duomo, una de las cosas que tiene es que el diseño de la cúpula es novedoso porque es más alta. Dividió el diámetro en 5 y cogió 4 para hacer el radio, ¿no? Y lo peor de todo que se encontró es que no es geométricamente perfecta, ¿no? O sea, tiene 4 centros, ¿no? Pero bueno, el hombre, Filippo, lo solucionó, diseñó una doble cúpula. O sea, tú puedes realmente, si habéis estado en Florencia, que seguro que algunos habéis estado, puedes subir arriba, ¿no? A la linterna, ¿no? Y para las fuerzas,
sujetar las fuerzas, colocó como unos anillos, como en un barril, unos anillos interiores de piedra y hierro, ¿no? Diseñó unas grandes máquinas, including an ox-driven hoist and massive lifting devices far ahead of their time. So, revolutionary design? Check. Groundbreaking engineering? Check. y todo esto lo animé, ¿no? Check. Que es, But with no estos son parte de las central ilustraciones support, how did de... he actually build it? First off, the masonry would have to support itself during Ahí la veis dentro construction. y las maquinarias que mostramos son cosas que algunas están en el museo, en el Duomo, Which spiraled to the y esto top es, of the dome, yo creo que es muy bonito, muy with divertido. vertical bricks acting as bookends to hold the others in place. Ahí veis un poco They el laid diseño de about los one ladrillos. row a week. Y encima lo curioso es que los ladrillos siguen el ángulo del radio, con lo cual llega un momento que tienen un 60 grados de inclinación, ¿no? But perhaps most Para que puzzlers sea más aren't fuerte, able ¿no? to place the bricks with such precision. Many experts agree that he used guides. Son esos pequeños One detalles theory que states hacen, that yo creo que ropes ran más, from a flower pattern más on the work platform divertida, ¿no? that showed exactly where the bricks Y estas son should todas go. las teorías. Another Bueno, has ropes running from Massimo the Ricci, center, el señor que os he tracing enseñado al series principio, se of enfadó cones conmigo, that pero grew bueno, ¿cómo smaller no pones mi as they teoría? reached the top. Hombre, pongo la tuya y pongo más, ¿no? O sea, no puedo... Y se enfadó mucho conmigo porque no... Pensaba que el enfoque del artículo iba a ser en su teoría, ¿no? Y claro, no sabemos si esa teoría es verdad o mentira, ¿no? The 8 faces of the dome met at the top precisely. Ahora fijaros, hicimos un hombrecito subiendo las escaleras, ¿sabéis si lo veis? In all, it took 16 years to complete the dome. When he died in 1446, Y luego ya épico le Brunelleschi mostramos left behind a no Filipo de sketches mayor ahí, and no details as ya to más exactly cargado de how hombros he y achieved his masterpiece. levantando el brazo. Y él no vio It remains como the terminado largest el masonry dome monumento, in ¿no? the Con la world, linterna, ¿no? Él murió more than antes, ¿no? 500 years after it was Pues bueno, built. yo creo que es otra forma de contar las cosas usando la misma información, pero más... Yo creo que lo bueno de lo digital es que puedes aportar mucho, ¿no? Y muchos de los gráficos que hacemos son historias nuevas, ¿no? A veces algunas son sorprendentes, como esta del Mannequin, no sé si le conocéis. Es un pajarito que curiosamente toca el violín con las alas. A mí cuando me dijeron, bueno, ¿cómo que toca el violín? Sí, hace un ruido como de violín, mueve las alas a una velocidad tremenda y se sabe que roza de alguna manera y hace un ñiu como de violín, ¿no? Y dijo, bueno, eso hay que contarlo con un gráfico. Y dije, bueno, pues a ver cómo lo contamos, ¿no? Entonces contacté con la chica que lo descubrió, es una científica que estuvo usando unas cámaras de alta velocidad que sacaban pues casi miles de fotografías por segundo. Ella pudo parar una de esas fotografías y ver dónde rozaban las alas, ¿no? Entonces, bueno, y el pajarito encima no es que solo toque las alas, es que encima baila, ¿no? Y aquí, esto lo podéis ver en YouTube, está la científica explicando cómo... Baila como Michael Jackson. Bueno, trabajando con ella... Es que es muy divertido el pajarito, sí. Entonces, yo lo que hice fue explicarlo con un gráfico que parte del ala tiene como dos plumas que tienen como una especie como de marcas y al rozarla sobre esas marcas produce ese sonido de violín, ¿no? Entonces es un gráfico de una página, ¿no? Y otro gran proyecto que me tocó es sobre la Sagrada Familia. Me dijeron, tú eres de España, pues tienes que hacer un gráfico sobre la Sagrada Familia, ¿no? Entonces viajamos a Barcelona con la investigadora y me dieron otra vez otras 8 páginas y esto es lo que hice, ¿no? Ahí me veis con el arquitecto Jordi Faulí de la Sagrada Familia, pues pasamos durante varios días pues sacando fotos, nos dieron planos y ahí me veis sacando fotos, les pedí una escalera para sacar fotos de los modelos que tienen. Y con todo eso hice, esta es una parte del gráfico, entonces en color marrón veis lo que está construido ahora y en color gris lo que se va a construir, ¿no? Entonces fue realmente como un puzzle porque ellos no tenían una imagen general de cómo iba a quedar, entonces sí que tenían piezas y claro, esto se supone que se va a terminar en 2026. Entonces me fueron pasando todas las piezas que tenían, yo las fui uniendo y trabajando con ellos. Cuando se hizo esto era el gráfico más
completo sobre la Sagrada Familia. De hecho, nos lo pidieron para usarlo con fines internos, ¿no? Y ahora os voy a contar un poquito cómo lo hice, ¿no? Ahí veis un detalle. Y lo que hice fue, busqué una perspectiva que me interesaba, hice como una plantilla, coloqué con Photoshop los planos que tenía, en planta y las medidas, y con Illustrator lo empecé a dibujar, ¿no? Línea a línea. Lo imprimí a un 160%, así, y lo pinté con ordenador, ¿no? Y así fue como quedó. Y me pasó una cosa curiosa, ¿no? Me pasaron todas las cifras de las alturas de las torres y cuando las puse en mi plantilla y comprobé las fotografías, yo creo que entre la investigadora y yo sacamos posiblemente 1000 y pico fotos y de repente había 2 torres que con las medidas que ellos me habían pasado pues no coincidían. O sea, se veía que había como 3 metros o 4 metros de diferencia, ¿no? Entonces le escribí a Jordi Faulí, el arquitecto, y le digo, oye, o sea, o algo hago mal o el suelo es diferente altura o algo, pero cuando yo lo coloco, aquí hay un desfase de alturas, ¿no? Y me dijo, pues bueno, pues estas son las medidas que tenemos pues desde siempre, ¿no? Es lo que... Entonces él lo habló con su equipo de arquitectos y al de unos días me contesta y me dice, tienes razón, las medidas que te hemos dado están mal. O sea, aparentemente esas medidas pues se pensaron en su momento o en algún momento hubo un error y nosotros lo detectamos. Es un detalle que no va a ningún lado, ¿no? Pero quiero decir que para daros un poco la idea de cómo trabajamos, ¿no? De qué nivel de detalle, ¿no? Y la verdad es que se pueden hacer todo tipo de gráficos. El año pasado o el anterior, yo creo, se le ocurrió para las Sanfermines pues el hacer muchos gráficos, a diferentes artistas gráficos hacer pues el programa de fiestas de Sanfermines usando gráficos, ¿no? Entonces, pues había alemanes, sudamericanos, españoles, diferentes infógrafos, ¿no? Y yo hice esto, que es los fuegos artificiales, explicarlos, ¿no? Los que son más complicados, los que gustan más. Y hice una escultura de un Pamplónica y mostré el interior de uno de estos cohetes, ¿no? Entonces, al final, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y este es otro que me encargaron hacer sobre una ballena. Hice lo mismo, hice una escultura de una ballena y escribí los textos y añadí, ¿no? Es un gráfico como en 3 dimensiones. Ahí me veis esculpiendo la ballena. Y son gráficos que los he hecho en 3 o 4 días, ¿no? Claro, no está, la carga informativa y la carga de los expertos es algo pues, que en este tipo de gráficos normalmente es más ligera. Es algo que no es que lo vayas a hacer peor, es que el proceso de National Geographic está implicada tanta gente que se hace muy, muy largo, ¿no? Y ahí veis un detalle, ¿no? El corte con la capa de grasa, los músculos, está hecho también con volumen, ¿no? Y bueno, National Geographic yo creo que es sinónimo de veracidad, ¿no? O es lo que intentamos. Alguna vez nos la meten doblada también, ¿eh? Quiero decir que no... Y si tú miras noticias en Internet, todo está en Internet, te encuentras con esto, ¿no? National Geographic encuentra esqueletos de gigantes en la India y ves esta foto y dices, ¡buah! Esto es interesante, ¿no? Y llega un momento que hay mucha gente que se lo cree y empieza a circular por Internet y dices, bueno, pero si es que esto, oye, lo publica National Geographic, sale en los periódicos, y es lo que está pasando, que ahora llega un momento que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Pues que luego National Geographic tiene que publicar que eso es mentira, que es ¿no? Es Internet Photo Hoax, ¿no? Es decir, que al final eso es lo que pasa, ¿no? Que parte de nuestro trabajo es intentar explicar las cosas y que sea verídico, ¿no? O sea, ¿cuánto de lo que hay en Internet es cierto, ¿no? Yo muchas veces cuando empiezo un proyecto empiezo a buscar información y digo, pero bueno, pues si es que si tengo 20 tipos de medidas diferentes, si tengo 20... O sea, ese es el problema. O sea, al final yo creo que lo que va a perdurar es, pues, no sé, publicaciones o lo que sea que tengan credibilidad, que es lo que buscamos todos, ¿no? O sea, para que nos engañen creo que ya nos engañan de normal bastante como para que, ¿no? Quiero decir que es un poco lo que va a hacer que el producto de calidad quede, ¿no? Este es otro proyecto especial también, que es las cuevas de Mustang en Tíbet. La gente excava cuevas en las montañas y vive dentro de ellas. Y me asignaron el proyecto. Ahí veis. Y de hecho, o
sea, se forman casi como bloques de apartamentos, ¿no? Con hasta cientos de habitaciones, con varios niveles conectados con agujeros, con, pues eso, con escaleras, ¿no? Y bueno, me asignaron el proyecto y hablando con los arqueólogos, de repente encontraron una tumba que se había colapsado y donde habían colocado a un líder local con una máscara de oro y habían sacrificado animales y había un niño también que no se sabía muy bien y dijo, bueno, pues esto yo creo que es la única máscara de oro que se había encontrado de este tipo. Y estos son los dos arqueólogos. Él parece un poco como Indiana Jones, pero en versión exótica, ¿no? Y ella, Jacqueline, es la experta en huesos, ¿no? Entonces, hablando por teléfono con ellos, hice este primer boceto y me dijeron, pues bueno, pues el cuerpo, una de las cosas tremendas es que en el Tíbet, cuando muere una persona, lo que hacen le quitan la carne, ¿no? Está relacionado con el ciclo de la vida. Entonces ellos le quitan la carne, dejan los huesos y las articulaciones y esa carne luego los animales se lo comen, ¿no? Entonces, en este caso lo que hacían era eso, les dejaban los cuerpos limpios, los depositaban en una caja y luego depositaban objetos alrededor, ¿no? Y con esa información hice un boceto rápidamente con plastilina y 2 cartones. Me metí en el cuarto de baño que no tiene ventana y con una velita le saqué una foto y hice un boceto, ¿no? Y a mi jefe le gustó. Digo, ¿cómo has hecho esto? Y digo, bueno, pues he hecho un boceto. Ah, pues quiero verlo. Y se vino al estudio y lo vio. Y, oye, y me dijo, ¿por qué no haces un modelo realista? Le sacamos una foto en el estudio fotográfico, la colocamos para papel y para la web, el iPad y todo lo demás, le sacamos un vídeo del modelo, ¿no? Y dije, bueno, pues hombre, yo puedo intentarlo, pero nunca había hecho un modelo tan real como para que parezca, ¿no? Total, que me metí en el jaleo y empecé a construir el modelo, ¿no? Aquí veis una cabeza de cabra. Ahí veis el cajón. Y bueno, parte de nuestro trabajo es reconstruir, ¿no? Ahí en este cajón se ven como unos dibujos y había dibujado un caballo, ¿no? Y aquí os he traído una de las cabezas de cabra que esculpí. Está hecho con barro y luego con papel de secar las manos y pintura lo hice la piel. Y bueno, esta es la máscara, la reconstrucción. A la izquierda es como es y a la derecha como... Yo hablando con el arqueólogo le dije, bueno, aquí se ven como dibujos. Y digo, sí, hay dibujos. La cosimos porque estaba puesta como una especie de capucha. Y una chica me ayudó porque yo ya de cerca, pues hay veces que no veo muy bien y usando hilo metálico la cosimos a esa... Y ahí me veis construyendo, ¿no? Compré un esqueleto en Amazon y dije, va, esto es fácil, voy a encontrar uno más pequeño para el niño. Y no encontré, y total, que tuve que comprar otro esqueleto, cortar todos los huesos y reducirlos a escala, ¿no? Y el modelo fue tomando forma, pintándolo con acrílico y usando tierra. Usamos diferentes tipos de tierra. Fui al estudio fotográfico y ahí veis el modelo, cómo está. Y ahí me veis pues poniendo la tierrilla ¿no? Y al día siguiente, el fotógrafo durante 2 días estuvo iluminándolo para sacar una buena foto, ¿no? Y esto es como quedó en la revista, ¿no? Mantuvimos, porque hubo un momento que era tan real que la gente podría pensar que realmente era, pues eso, el sitio y no es real, ¿no? Entonces hicimos ese aspecto de modelo que se vería los bordes para que la gente, y luego poníamos abajo modelo fotografiado para que la gente no entienda que, o sea, no queremos engañarles, ¿no? Ahí veis un pequeño detalle. Que os he traído este pequeño de aquí, os he traído también. Imprimí todos los objetos a escala, los pinté, son barro y luego pintado y... Ahí veis. Y luego este es el vídeo que hicimos, ¿no? Que son como 2 minutillos explicando dónde lo encontraron, con gráficos, cómo se colapsó y cómo apareció la tumba y cómo excavaban un pequeño túnel y ahí excavaban una habitación y depositaban todos los objetos, ¿no? Y esta es mi mano, claramente que se vería que es un modelo, ¿no?
ahí encendiendo la... The man buried here was Ya likely a veis local como leader and is lucía, ¿no? surrounded by clues to his Esta es la high máscara, que la status. máscara tiene un tamaño como There de are 3 sacrificed centímetros, así una animals. cosa, Wood esa es la and piel bamboo cups, and a copper hecha con vessel that papel may y have con held a barley beer. pintura, acrílico y... There is ground flour on Esta the es una floor. bandejita de madera que hice, One y este es el mystery niño, is the presence of a child's skeleton, que lo que perhaps 10 hice, years cortar old, los huesos of y whom reducirlos, y el little is cráneo lo known. esculpí, porque eso no se puede reducir, The ¿no? burial coffin is carefully Ahí painted with a man, removemos el- horses, and trees. Y en el interior Inside, había there are iron unos daggers, cuchillos, and the unos skeleton puñales, shows cut y en el marks on pecho the bone, un possible espejo, ¿no? evidence De of the bronce, ritual removal y las of marcas de flesh. cuando les quitaban Adorning the la remains carne, is a ¿no? small bronze mirror, and Todo over hecho a the escala, ¿no? face, a painted mask made of gold and silver. Y luego tenía como una especie como de This collar chamber answers con some piedritas questions, but poses de la many India y de more. diferentes It países. also suggests that other caves may be hidden Y bueno, yo creo que es nearby, otra forma de awaiting contar, ¿no? discovery. Las cosas, ¿no? Pero nunca sabes de dónde puede llegar un buen proyecto, ¿no? Este es otro proyecto sobre el pingüino emperador. Y curiosamente un científico descubrió que el pingüino emperador, cuando se propulsa para salir fuera del agua, este es un vídeo del fotógrafo, de Paul Nickel, son capaces de capturar aire con el plumaje, como 2,5 centímetros, y luego cuando van a salir, para escapar de los leopardos marinos y para salir, lo van propulsando de una forma continua y actúa como lubricante, ¿no? Y ahí le veis, ¿no? Salen como un cohete, ¿no? Y claro, los leopardos marinos les esperan debajo del hielo y según vienen, pues es como si les vendría el plato de comida, ¿no? No sé si le caía algún pingüino encima. Total, que me tocaba contar esta historia. Este es el primer boceto que hice después de hablar con el fotógrafo. Y con eso, pues, dije, ¿dónde puedo localizar un pingüino? Total, que nos fuimos al Smithsonian. Allí tienen casi todas las especies, tienen miles de pájaros. Y allí, pues, me sacaron un pingüino que estaba preservado. Y ahí es donde pude tocar el plumaje, ¿no? Y ver realmente cómo era, ¿no? Tiene unas plumas muy especiales, son realmente 2 plumas, tienen como una pelusilla debajo en la base de la pluma, son muy, muy, muy duros y con el músculo pueden mover el plumaje. Y de hecho me dieron luego las devolví, ¿no? Pero me dieron un par de plumas y con toda esa información y con el científico que lo había descubierto, pues empecé a bocetarlo, ¿no? Este es un boceto. Este es otro. Y de repente me di cuenta, digo, bueno, pues es que igual esto, yo lo estoy centrando en el movimiento del pingüino, pero lo interesante son las plumas y cómo funciona esa parte, ¿no? Y tampoco estaba muy contento, no sabía muy bien cómo hacerlo, la parte plástica, total que hice un pequeño modelo de las plumas y pinté con acrílicos y luego usé, la verdad es que yo creo que usé hasta aceite para que sería un poquito brillante y como cosas... Lo rasqué, hice esta textura, fui al estudio fotográfico, me sacaron una foto y con esto empecé a hacer el gráfico, ¿no? Lo cambié totalmente de diseño, construí unos pequeños modelitos muy sencillos de un pingüino y un leopardo y así fue como quedó. Es una página. Con este gráfico gané un oro pues hace 2 años, una cosa así. Es una cosa muy, muy pequeña, muy sencilla y creo que es uno de mis gráficos preferidos, ¿no? Ahí veis un detalle del gráfico, ¿no? Para hacer el hielo, escaneé una radiografía y con la textura de la radiografía lo pinté, ¿no? Luego veréis, hay líneas de lapicero en blanco y, no sé, al final es mezclar cosas y para que tenga ese aspecto, ¿no? Y luego para la versión para el iPad me dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Y mi jefe, que siempre... tiene buenas ideas, pero a veces son complicadas. Estaría genial si podríamos moverlo y el pingüino podría nadar, las plumas se podrían mover. Y dijo, hombre, podemos intentarlo, ¿no? Entonces, al final, lo que hicimos fue... Hice los fotogramas del pingüino nadando, del leopardo y de las plumas. Ahí veis algunos de los fotogramas. El pingüino lo que hace es cuando va a salir,
nada en la superficie, da vueltas, carga de oxígeno y luego ya se zambulle y sale, ¿no? Y en los últimos metros propulsa ese oxígeno, ¿no? Entonces dibujé con Photoshop en capas, ahí veis el leopardo, y luego con tu dedito podías mover en el iPad y ahí le veis al pingüino nadando, ahí empieza a dar vueltas, el plumaje se carga, ahí empieza, tenemos un velocímetro y ahí es cuando empieza ya, le veis al leopardo marino que le va... Uy. Y bueno, luego tienes que puedes ir para adelante y para atrás, ¿no? Pues bueno, es algo que son 10 segundos de verlo, 20 segundos de leerlo y normalmente trabajo con 5 gráficos a la vez, lo cual es una locura, ¿no? de expertos y demás, ¿no? Y este es uno de los últimos que he hecho también, que es sobre el atún, ¿no? Ahí fuimos al Smithsonian y contactamos con un experto y nos dijo, nada, ahora mismo os disecciono un atún. Fue al frigorífico, nos sacó un atún pequeñito y ahí nos empezó a diseccionarlo, que olía aquello que vamos. Y bueno, ahí podéis ver al personaje con su... Y luego trabajamos con otro laboratorio en California y yo les preguntaba, ahí veis mi primer boceto, les preguntaba las cosas y luego lo que hacían, diseccionaban tunas y nos mandaban las fotos que, bueno, ya veis cómo eran, ¿no? En un caso le dije, porque la cuestión es que los atunes lo que pueden hacer es pueden controlar la temperatura corporal, ¿no? Mantener zonas cálidas y zonas frías, ¿no? Entonces pueden nadar en cualquier océano. Y lo que veis, los músculos rojos son los que mantienen el calor, ¿no? Y luego pueden mantener el calor en los ojos, en el cerebro. Y curiosamente no había gráficos anatómicos del atún, ¿no? Y esto fue lo que hicimos, ¿no? Este es el gráfico final, explicando cómo es todo el sistema circulatorio. Y esta es una foto que nos sacaron, que pusieron en Facebook, que estamos ahí trabajando en la oficina y ahí con cara traspuestos, pues hablando del color y de detalles, ¿no? Y bueno, eso es parte del trabajo también, ¿no? Comentarios y hasta llegar al final, ¿no? Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está Fernando accesible, ahora es el momento. Creo que National Geographic se mantiene un poquitín al margen de la política. O sea, sí que hemos hecho algún artículo ahora sobre Siria, sobre los kurdos, pero siempre con un enfoque apolítico en lo posible, ¿no? O sea, yo creo que es más una revista científica que política, pero desde luego, claro, Estados Unidos está la cosa como está y bueno, pero... Sí, vamos, se anda con cuidado, pero normalmente los temas directos no nos tocan, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando con un gráfico sobre Afganistán y bueno, estamos trabajando con ellos, o sea, es decir, con el gobierno de Afganistán, ¿no? O sea que yo creo que National Geographic está un poquitín por encima de ese tema político, pero sí que hubo problemas con China, con un mapa, pues porque Tíbet, pues ya sabéis cómo está el asunto, ¿no? Entonces tuvieron que ir parte de los cartógrafos de National Geographic a China, pues para negociar con el gobierno chino a ver qué se ponía, ¿no? Entonces, hombre, a veces es complicado. O sea, pero también es verdad que yo creo que con todas las cosas que hay para contar, yo creo que National Geographic no se mete en problemas, ¿no? Creo. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más? Sí. Quería preguntarte sobre el tema de las maquetas, sobre todo esto, la cuna de Trajano y estas que son un poco más arquitectónicas. Ha habido un momento que al final como que has hablado de impresión. ¿Utilizas la impresión en 3D para realizar piezas o es todo manual? Es todo manual, pero te digo que lo que quiero es empezar con eso también, ¿no? O sea, me parece que lo del 3D es algo, las impresoras en 3D es algo muy, muy interesante.
Y de hecho acaban de traer ahora una a National Geographic. En los bajos de National Geographic hay un departamento de ingenieros que es donde crean, pues no sé, desde drones o máquinas para sacar fotos o submarinas o lo que sea, ¿no? Entonces trabajan un montón de gente. Les acaban de traer una impresora 3D que la vi hace poquito, ¿no? Me prestaron una cámara y dije, uy, ¿esta impresora? Ah, pues la acaban de traer. Entonces, hombre, con esto no pude pues porque todavía no lo controlo, pero sí que me parece que hay mucho futuro, ¿no? Además en la animación se está usando ahora el 3D para, por ejemplo, la expresión de las caras se imprimen en 3D y tú le cambias al muñeco la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que al final yo creo que tendremos una impresora 3D como teníamos antes de las otras con el tiempo, ¿no? Creo yo. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, por aquí. Igual. Sí. Simplemente mi duda está sobre todo, has comentado que puedes llegar a realizar entre 4 y 5 trabajos al mismo tiempo. Entonces, a la hora de los tiempos de realización de los mismos, ¿hasta cuánto tiempo puedes tener para desarrollarlos? ¿Meses? ¿Días? Tú tienes como fechas de entrega, entonces tú te organizas tu tiempo, ¿no? Hay veces que es una locura. O sea, entonces ahora mismo estoy trabajando con gráficos que estoy haciendo la parte ilustrativa, en otras estoy haciendo el diseño, en otros estoy empezando a investigar. O sea, que tú te organizas. La cuestión es que tú tienes que, lo que es la fecha de entrega la tienes que cumplir, ¿no? Entonces, también es verdad que tú con tus jefes, pues hombre, intentas que de alguna manera, porque se cambian los proyectos de fechas, entonces hay veces que te puedes encontrar con que se te juntan 2 proyectos, ¿no? O 3, ¿no? Para que te hagas una idea, yo hago al año unos 8 proyectos, 7, 8 proyectos para papel y 4 o 5 digitales. Claro, cada proyecto es un mundo, ¿no? O sea, algunos son muy grandes y otros son más pequeños, ¿no? Pero yo creo que hacer un gráfico medianamente grande, una doble página, pues pueden ser entre 4 semanas o así, o 5 semanas. Y luego, por ejemplo, un gráfico como el Duomo, que son 8 páginas, y la animación, pues pueden ser 3 meses de trabajo. Entonces, también dirás, es mucho tiempo, pero es que realmente unas semanas para viajar, tienes que investigarlo, tienes que hacer ilustraciones que son muy laboriosas y tienes que chequearlo con los expertos, ¿no? Y a veces es más tiempo de chequear que de realizar, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues damos... Pues la verdad es que no me queda tiempo. No, mi plan es jubilarme pronto y para poder hacer esos proyectos personales. No, la verdad es que National Geographic te absorbe mucho, ¿no? O sea, tienes como, no sé, yo de trabajar en un periódico que también decía, pues el periódico es muy importante, pero luego, claro, pasas de jugar en tercera regional a jugar en primera, ¿no? Entonces la repercusión de trabajar en National Geographic tienes como mucha presión de responsabilidad, ¿no? Entonces la verdad es que tengo poco tiempo libre. También la verdad que hay muchas veces que hay gráficos, pues por ejemplo este último que hemos hecho de Trajano, pues que posiblemente lo haría también en mi tiempo libre, ¿no? O sea, intentas cosas que a ti te gusta hacer o técnicas, te las intentas llevar a tu campo, ¿no? Entonces, pues cubres un poco esa parte. Aunque también con este de Trajano yo creo que fue hasta demasiado trabajo. O sea, es mucho trabajo, ¿no? Pero... ¿Cuál la? Bueno, la coloración viene por los expertos. Los expertos a mí lo que nos hicieron nos mandaron restos de otras pinturas y lo que hemos hecho nos dijeron, bueno, pues el fondo tiene que ser de este azul, el otro tiene que ser la carnera de este color. O sea, lo que hicimos fue una paleta con base a los restos que hay ahora y seguir a los expertos. O sea, invención como tal, la invención de los expertos. Eso es un poco lo que hay bastantes restos de pinturas, entonces ellos tienen una idea más o menos de cómo podría haber sido, ¿no? Pero claro, eso nunca lo vas a saber porque ya no quedan restos, ¿no? Pero una de las cosas que nunca hacemos es
Es decir, si el experto, nosotros le preguntamos, ¿podemos hacer una reconstrucción de cómo podría ser el color? ¿Tenemos información suficiente? Si nos dicen que sí, perfecto. Hay veces que tú quieres hacer cosas y no tienes la información y no lo haces, ¿no? Hombre, yo los colores que aplico son los que me dice el experto, ¿no? Por ejemplo, nos dijeron que el emperador iba de púrpura y los romanos tenían... hombre, se sabe de qué color eran las armaduras y de qué color eran los escudos y se saben cómo vestían los dacios también. Porque hay... O sea, muchos de lo que se sabe es por escritura también. O sea, no solo es la pintura que tú te encuentras, sino que hay pues descripciones de cómo eran, ¿no? Entonces, básicamente es así, o sea, no... Hombre, por supuesto hay esa parte que no se sabe, ¿no? Pero normalmente tú piensas una cosa, que nosotros trabajamos con los mejores expertos del mundo. Es gente que ha dedicado toda su vida a un tema. Entonces, pues hombre... Sí, me dicen a menudo. O sea, hay veces que nosotros queremos hacer cosas y no se pueden hacer. O sea, sí. O sea, pasa continuamente, o sea que tú no tienes la información para hacerlo. O sea, lo que hacemos es siempre lo que nos dicen ellos. O sea, nosotros planteamos la idea y si se puede hacer, se hace, y si no, no se hace. Es que sin expertos, nosotros lo más importante de nuestra revista son los créditos. O sea, es lo que te va... A nosotros nos miran, pero 70 millones de personas. O sea, entonces cualquier cosa que tú te inventes, a veces cometemos errores porque los expertos o nosotros no lo vemos, o sea, y nos llega. O sea, quiero decir, es que el espectro es tan grande que es que no te puedes meter en eso. Y si tú tienes unos créditos importantes, te quitas de problemas, ¿no? Entonces, yo hasta ahora no he tenido problemas de ese tipo, ¿no? O sea, normalmente, primero, muchas de las cosas que contamos son totalmente nuevas y hablamos con la persona que lo ha descubierto, sea el arqueólogo en Turquía o sea el pajarito. Entonces, ya vas a primera mano el que lo ha descubierto, ¿no? Entonces, no suele haber problemas, no nos metemos en problemas más que otra cosa, ¿no? Sí. Bien. Concluimos, por tanto, el día de hoy, la conferencia de hoy, y simplemente convocaros a la conferencia del día de mañana con Antonio Sobanova a las 10 de la mañana, La máquina del tiempo, y con el diseñador de producto Álvaro Catalán Ochoa, que será a las 12. Esta tarde tenemos también talleres en la escuela, y en el salón de actos vamos a tener también cine especializado en diseño gráfico. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Muchas gracias.